¿Cómo puede un jugador que fue símbolo de velocidad, orgullo rojiblanco y mundialista con México terminar desapareciendo de los reflectores y enfrentando una realidad que pocos imaginaban? ¿Qué pasó con aquel extremo explosivo que hacía vibrar el Estadio Jalisco y que parecía destinado a convertirse en leyenda eterna de las Chivas? Hoy, a 43 años, la historia de Alberto "El Venado" Medina no es la que muchos soñaron, y detrás de su silencio hay una verdad que duele, una caída silenciosa que pocos se atrevieron a contar. Alberto "El Venado" Medina fue uno de los futbolistas más veloces y desequilibrantes que tuvo el fútbol mexicano en los años 2000. Ídolo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, referente ofensivo y seleccionado nacional en momentos clave, su talento lo llevó a disputar partidos internacionales y a representar a México en la Copa del Mundo. Sin embargo, el brillo de su carrera no fue eterno. Con el paso del tiempo, las lesiones, las decisiones deportivas y circunstancias personales comenzaron a marcar un antes y un después en su trayectoria. En este video vamos a repasar la historia completa del Venado Medina, inicios humildes, su explosión en Chivas, su paso por la selección mexicana, la lesión que cambió su destino, los momentos más difíciles tras dejar el fútbol profesional y la realidad que vive actualmente. Esta no es solo la historia de un futbolista, es la historia de cómo la gloria puede desvanecerse y cómo la vida después del fútbol puede convertirse en el desafío más grande de todos. Sus inicios, el nacimiento del Venado. Alberto Medina Briceño nació el 29 de mayo de 1983 en Guadalajara, Jalisco, una ciudad donde el fútbol no es solo un deporte, sino una identidad. Desde muy pequeño mostró una velocidad fuera de lo común. En los torneos infantiles ya era ese niño que arrancaba por la banda y dejaba atrás a todos con una facilidad impresionante. Su apodo, "El Venado", no tardó en llegar. Su zancada larga, su agilidad y su capacidad para cambiar de ritmo lo hacían parecer un animal imposible de atrapar. Ingresó a las fuerzas básicas de las Chivas, el club más representativo de su estado. No fue un camino sencillo. Como muchos jóvenes futbolistas, enfrentó momentos de duda, sacrificios familiares y competencia feroz por un lugar. Pero lo que lo diferenciaba era su mentalidad competitiva y su explosividad natural. Los entrenadores comenzaron a notar que no solo era rápido, sino que tenía desborde, carácter y una personalidad fuerte dentro del campo. Su debut profesional llegó a principios de los años 2000 y poco a poco comenzó a ganarse un lugar en el primer equipo. No era simplemente un jugador más, era el extremo que rompía partidos, que obligaba a las defensas rivales a retroceder, que generaba espacios y que levantaba a la afición de asientos. Con el paso de las temporadas, el Venado se convirtió en pieza clave del Guadalajara, siendo parte de una generación que devolvió ilusión al club rojiblanco, el pico de su carrera y la selección mexicana. La velocidad del Venado Medina no pasó desapercibida a nivel nacional. Sus actuaciones con Chivas lo llevaron a recibir el llamado de la selección mexicana. Vestir la camiseta verde representaba la consolidación de todo su esfuerzo. Participó en procesos importantes y fue considerado dentro de un grupo competitivo que buscaba trascender internacionalmente. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue formar parte del plantel que disputó la Copa del Mundo de Alemania 2006. Aunque no fue protagonista absoluto, el simple hecho de estar en una Copa del Mundo lo colocaba entre la élite del fútbol mexicano. En ese momento, parecía que su carrera apenas comenzaba a alcanzar su máximo potencial, pero el fútbol es impredecible. Lo que hoy es gloria, mañana puede convertirse en incertidumbre. La lesión que cambió todo. Y aquí es donde comienza el capítulo más difícil en la vida deportiva de Alberto Medina. En el momento en que parecía consolidado, cuando su velocidad seguía siendo su principal arma y su confianza estaba intacta, llegaron las lesiones. Problemas físicos recurrentes comenzaron a afectar su rendimiento. Lo que para muchos era solo una molestia pasajera, terminó convirtiéndose en un obstáculo constante. En el fútbol profesional, perder ritmo significa perder oportunidades, y para un jugador cuya mayor virtud era la explosividad, cualquier disminución física era devastadora. Las lesiones no solo afectan el cuerpo, también impactan la mente. Medina pasó de ser titular habitual a pelear por minutos. La confianza se vio golpeada, las críticas comenzaron a aparecer y los reflectores que antes iluminaban su talento ahora señalaban errores. Cada recaída física lo alejaba un poco más del nivel que lo había llevado a la cima. El desgaste acumulado terminó por marcar un antes y un después en su carrera. Su salida de Chivas fue un golpe emocional fuerte. Posteriormente tuvo pasos por otros clubes del fútbol mexicano, pero nunca volvió a recuperar aquel nivel explosivo que lo caracterizaba en mejores años. El adiós a Chivas y el inicio del declive.
La salida de Alberto "El Venado" Medina de Chivas no fue simplemente un cambio de camiseta, fue el inicio de una etapa marcada por la incertidumbre. Durante años, el Guadalajara había sido su casa, el lugar donde creció como futbolista y como figura pública, pero el fútbol no perdona. Las lesiones acumuladas, la competencia interna y los cambios de proyecto deportivo comenzaron a relegarlo a un segundo plano. Lo que antes era confianza absoluta del cuerpo técnico se transformó en rotaciones, suplencias y dudas sobre su continuidad. Cuando finalmente dejó el club rojiblanco, muchos aficionados sintieron que algo quedaba inconcluso. Medina buscó nuevas oportunidades en otros equipos del fútbol mexicano, intentando recuperar el protagonismo perdido. Sin embargo, el ritmo ya no era el mismo. La explosividad que lo caracterizaba parecía haberse reducido. En el fútbol profesional, cuando un jugador depende tanto de su velocidad, cualquier disminución física cambia por completo su impacto en el campo. En nuevos equipos tuvo momentos destacados, destellos de aquel venado imparable, pero ya no era constante. La presión mediática comenzó a pesar. La comparación con su mejor versión era inevitable. Cada partido sin brillo era motivo de crítica, y poco a poco su nombre dejó de ocupar portadas deportivas. La lesión, el golpe que marcó su destino. Pero si hay un punto que muchos señalan como determinante en su caída, fue la lesión que terminó por fracturar su continuidad competitiva. No se trató solo de una molestia muscular pasajera, fue un proceso largo, complejo y mentalmente agotador. Para un futbolista, estar fuera de las canchas no solo significa perder ritmo físico, también implica enfrentarse a la soledad de la rehabilitación, a la incertidumbre del regreso y al miedo constante de no volver a ser el mismo. Medina pasó meses entre terapias, ejercicios de recuperación y tratamientos especializados. Cada avance parecía prometedor, pero cualquier recaída lo devolvía al punto de partida. Esa lucha silenciosa, lejos de los reflectores y de los aplausos, fue quizá el momento más duro de su carrera. El venado, acostumbrado a correr libre por la banda, ahora estaba limitado por el dolor y la fragilidad física. Muchos futbolistas han confesado que las lesiones no solo desgastan el cuerpo, sino también la mente. Y en el caso de Medina, el impacto psicológico fue evidente. Regresar al campo después de una lesión grave implica jugar con miedo, medir cada arranque, pensar 2 veces antes de forzar una jugada. Para alguien cuya esencia era la velocidad sin límites, eso representaba una transformación total de su estilo. El retiro y el silencio. Con el paso del tiempo, el retiro comenzó a convertirse en una posibilidad real. No fue una decisión sencilla. Para un jugador que vivió desde niño con un balón en los pies, aceptar que el ciclo profesional había terminado fue un golpe emocional profundo. El fútbol no solo era su trabajo, era su identidad. Cuando finalmente se alejó de las canchas profesionales, el silencio fue abrupto. Los reflectores que alguna vez lo siguieron desaparecieron. Las entrevistas se hicieron escasas. Su nombre dejó de sonar con frecuencia en los debates deportivos. Y así comenzó la etapa más compleja para muchos exfutbolistas, la vida después del fútbol. La vida después del fútbol, una nueva realidad. La transición al retiro es uno de los procesos más difíciles para cualquier deportista de alto rendimiento. Pasar de estadios llenos y reconocimiento constante a una rutina lejos del espectáculo puede generar vacío emocional. En diversas declaraciones, Medina ha dejado entrever que esta etapa no fue sencilla. Adaptarse a una vida sin competencia diaria, sin concentraciones y sin la adrenalina del partido implica redefinir completamente el propósito personal. Algunos reportes señalan que buscó mantenerse ligado al fútbol desde otras áreas, participando en proyectos relacionados con formación juvenil y actividades deportivas. Sin embargo, el cambio de estilo de vida, las responsabilidades personales y la presión económica que a veces enfrentan los exfutbolistas forman parte de una realidad que pocas veces se cuenta. Hoy, a 43 años, la pregunta que muchos aficionados se hacen es inevitable. ¿Cómo vive realmente Alberto "El Venado" Medina? La respuesta no es sencilla ni dramática en términos sensacionalistas, pero sí refleja una historia humana, la de un hombre que pasó de la cima del fútbol mexicano a enfrentar los desafíos cotidianos de cualquier persona fuera de los reflectores. La realidad actual del Venado Medina. Hoy, a 43 años, Alberto "El Venado" Medina vive una etapa completamente distinta a la que soñó cuando era joven. Lejos de los estadios llenos, de los clásicos tapatíos y de la presión mediática, su vida transcurre con mayor discreción. Ya no hay concentraciones, ni viajes constantes, ni la adrenalina previa a un partido decisivo. En su lugar, hay reflexión, aprendizaje y una adaptación obligada a una nueva identidad. Para muchos exfutbolistas, el verdadero reto no es colgar los botines, sino encontrar un propósito después del retiro. Medina ha tenido que reconstruirse desde cero, redefinir metas y enfrentar la realidad que pocos ven, el cambio emocional que implica dejar atrás una carrera que lo fue todo. El fútbol le dio fama, estabilidad y reconocimiento,
pero también le exigió sacrificios físicos y mentales que terminaron cobrando factura. Aunque su nombre ya no ocupa titulares como antes, sigue siendo recordado por la afición rojiblanca como uno de los extremos más rápidos y desequilibrantes que vistieron la camiseta de Chivas. Esa huella nadie puede borrarla. Sin embargo, la nostalgia también pesa, porque cuando un jugador sabe de lo que fue capaz en su mejor momento, aceptar que el cuerpo ya no responde igual es una de las pruebas más duras. Declaraciones y momentos que marcaron su etapa más difícil. En distintas entrevistas, el propio Medina ha dejado entrever que no todo fue sencillo después del retiro. Ha hablado del impacto emocional que representa pasar de la actividad constante a la calma repentina. El silencio puede ser ensordecedor cuando estás acostumbrado a escuchar tu nombre coreado por miles. También reconocido que las lesiones cambiaron el rumbo de su carrera. No solo limitaron su rendimiento, sino que afectaron su confianza, y en el fútbol profesional, la confianza lo es todo. Un segundo de duda puede marcar la diferencia entre una jugada histórica y una oportunidad perdida. Su historia no es la de un escándalo explosivo ni la de una caída mediática abrupta. Es una tragedia silenciosa, más humana que polémica, la de un talento que se fue apagando poco a poco, víctima del desgaste físico y del inevitable paso del tiempo. El impacto familiar y personal. Detrás del futbolista siempre hay un ser humano, y en el caso del Venado, su entorno familiar fue clave para sobrellevar los momentos más complejos. Cuando los reflectores se apagan, la familia se convierte en el verdadero soporte. La estabilidad emocional después del retiro depende en gran parte de ese círculo cercano. Muchos deportistas atraviesan crisis de identidad tras dejar la alta competencia. La rutina cambia radicalmente. Ya no hay objetivos semanales ni torneos por conquistar. Medina tuvo que encontrar equilibrio en su vida personal, reencontrarse consigo mismo y aprender a valorar una etapa distinta, menos pública pero igual de significativa. ¿Tragedia o transformación? La gran pregunta es, ¿realmente estamos hablando de una tragedia o de una transformación inevitable? Porque si algo demuestra la historia de Alberto "El Venado" Medina, es que el fútbol profesional tiene ciclos muy marcados. Algunos terminan en la cima, otros en silencio, pero todos llegan a su fin. La velocidad que lo llevó a la gloria fue también el factor que más resintió con las lesiones. El tiempo no perdona, el cuerpo cambia y la competencia evoluciona. Lo que queda es el legado. Aquel joven extremo que desbordaba por la banda derecha, que levantó títulos con Chivas y que defendió los colores de México con orgullo. Hoy su vida es distinta, sí, pero su historia sigue siendo parte del fútbol mexicano. Y quizás la verdadera enseñanza no está en la caída, sino en la capacidad de adaptarse después de ella. Alberto "El Venado" Medina pasó de ser uno de los hombres más veloces de la Liga México a enfrentar la etapa más desafiante de cualquier deportista, la vida después del retiro. Su historia no es solo la de un futbolista que brilló y luego desapareció del radar, es el reflejo de lo frágil que puede ser la carrera profesional cuando las lesiones y el tiempo intervienen, porque en el fútbol la gloria puede durar años, pero la transición dura toda la vida.